Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar viendo la variante clásica dentro de la defensa siciliana dragón. Si recordáis, en el anterior vídeo teníamos las alternativas a la jugada 9 caballo B3, que es la que vamos a ver en este vídeo. Bueno, por poner un poco en contexto, vamos a ver en qué consiste la variante clásica dentro de la siciliana dragón. Comienza con alfil E2, alfil G7, alfil E3 y aquí las blancas planean enrocarse en corto simplemente y después continuar con su ataque mediante un F4. Después de enroque y aquí, después de caballo C6, caballo B3 es la jugada que vamos a ver en este vídeo. En el anterior habíamos visto todas las opciones, tanto F4, F3, H3, dama D2... Bueno, y ahora no me acuerdo exactamente de todas, había un montón, en las que las blancas no impedían nuestra jugada liberadora aquí en esta posición, que era D5. Después de D5 podéis ir al anterior vídeo y vais a ver que aquí, prácticamente, salvo que las blancas hagan caballo B3, vamos a igualar sin ningún problema. Las blancas hacen caballo B3 en esta posición. ¿Qué planean con esta jugada? Bueno, simplemente que no hagamos D5, que no hagamos nuestra jugada liberadora. Después de esto, la jugada que vamos a realizar es alfil E6 renovando esa amenaza. Ahora de nuevo les estamos planteando aquí la jugada D5. Una vez las blancas han controlado esta ruptura de primeras, ahora están preparadas para realizar la jugada aquí F4. Si hacen cualquier otra jugada, por ejemplo, si realizasen la jugada H3, permitirían este D5 y ya aquí cambiaríamos todo, llegando a esta posición completamente igualada, muy parecida a la de los anteriores vídeos, por no decir igual. Eso sería con H3, pero también podrían hacer A4. Bueno, es más o menos para que veáis el ejemplo de la posición. Si no nos evitan el D5, una idea clave en esta posición es realizarlo. Las blancas normalmente, se han optado por esta variante de caballo B3, va a ir siempre acompañada de este F4, que evita nuestro D5. Ahora sí, si hiciésemos D5, permitiríamos el avance E5. Y justo no estamos preparados para realizar la jugada caballo E4. Tendríamos que retirarnos o bien hacer caballo E4, pero ya vamos a sufrir. Y por eso esta ruptura ahora, una vez el peón puede avanzar aquí a E5 apoyado, no es tan precisa. Vamos a ver a lo que me refiero. Después de una jugada como caballo E4, las blancas simplemente tomarían y después de que tomásemos ese peón, ahora las blancas están a tiempo de llevar un caballo a C5 desde donde nos van a presionar bastante bien ese peón de E4 que probablemente acabemos perdiendo. Por eso aquí el avance D5 no es una buena opción y se abre el abanico de posibilidades por parte de las negras. Bueno, aquí tenemos varias jugadas disponibles. En este vídeo vamos a ver la opción de dama C8. Las alternativas serían o bien caballo A5, buscando la casilla caballo C4, en combinación después con torre C8. Una jugada muy normal. También tenéis la opción de torre C8 directamente. Bueno, muchas alternativas. Y F5 alfil D7 y tenemos la casilla E5 también en esta posición. Estas son otras dos de las posibilidades que existen aquí, pero bueno, vamos a ver la jugada dama C8, que es la que he elegido, que me parece, bueno, a mí es la que más me ha gustado, además que tiene una idea bastante clara. Esta jugada, ponemos un ojo en la casilla G4 y vamos a tratar de jugar todo el rato a por esa casilla y aprovechar las debilidades que tienen las blancas. Bueno, varias posibilidades que tienen aquí las blancas. Una de ellas sería realizar la jugada H3 y ya directamente tratar de evitar que metamos una pieza en esa casilla. Aquí podemos contestar con torre de 8, cuidado aquí, no metáis en sacrificios raros. Sí que va a existir este sacrificio en el futuro, ¿vale? Es una idea latente, pero bueno, simplemente ahora no funciona. Después de torre F3 tenemos pieza de menos. Por eso aquí jugamos torre de 8 previamente, que estamos planeando en algún momento. Bueno, primero estamos contrarrestando todos los E5. Si nos hacen E5, simplemente vamos a tomar ahí y la dama, ya veis esta columna, ahora le estamos poniendo rayos X a la dama. Después de esto también estamos planeando en esta posición hacer nosotros el D5, que es la jugada normalmente liberadora, ya sabéis, en el dragón. Bueno, varias posibilidades por parte de las blancas aquí. Vamos a ver primero una jugada como caballo D4. No nos da ningún problema. Después de esto vamos a tomar y aquí alfil C4 buscando el cambio de ese alfil de E2. Esta posición está bastante bien, no tenemos ningún problema. No es la jugada más normal por parte de las blancas, que lo más normal es que nos realicen la jugada aquí alfil F3. Una jugada bastante lógica que lo que planea es evitar nuestro avance D5. Ahora sí, mete bastante control sobre esa casilla. La clave es que aquí tenemos la jugada alfil C4, primero tocamos la torre y una vez se retire vamos a realizar igualmente la jugada D5, sacrificando momentáneamente una pieza, como vais a ver a continuación. Aquí la mejor jugada es E por D5, decir que este avance ahora no es posible debido a que tenemos la intermedia alfil por B3. Después de alfil por B3 puede parecer que estamos perdiendo una pieza,
pero en realidad no pasa nada. Después de que nos coman ahí en B3 tenemos la fuerte jugada D4 y ahora se une aquí el ataque doble al caballo y al alfil y además la descubierta sobre la dama. Las blancas están perdidas. Vamos a recuperar la pieza y es que después va a continuar la descubierta. Así que bueno, aquí simplemente estamos ganando. Por eso aquí las blancas no tienen nada mejor que tomar ahí en D5 y nosotros comemos de caballo. La clave es que ahora hemos sacrificado una pieza momentáneamente, pero de nuevo vamos a aprovechar ese tema de la clavada con E6. La partida podría continuar de varias formas, pero bueno, una de las más normales sería que las blancas hiciesen aquí torre D2, tomamos y ahora estamos tocando este peón de B2 también con el alfil de negras, así que bueno, si nos toman ahí todo en D5 no hay mucho problema porque recuperaríamos tomando el peón de B2. Las blancas podrían continuar aquí con C3, evitando que tomemos ese peón. Y bueno, torre E8, tocando el alfil de 3. Y una vez se retire, dama F5. Ocupamos esta importante casilla desde donde tocamos el peón de F4. Esta posición está igualada, no tiene más problema. Después podemos llevar la torre de A a D8. Y bueno, una posición bastante normal para jugar. Así que ningún problema aquí. Eso sería, a ver, que me oriento. Vale, sí, con este alfil F3 una vez nos han hecho H3. Otra alternativa aquí sería que jueguen con rey H1. No es que rey H1 sea la jugada más precisa, tampoco es especialmente mala, pero la he usado para ilustrar aquí que si las blancas no controlan el avance D5, clave siempre en estas posiciones, nosotros lo vamos a hacer. Con esta jugada lo que quería ilustrar es eso, que si las blancas nos hacen, yo que sé, A3, por ejemplo, pues también nos valdría el avance D5. Aquí D5 y después de la jugada E5 hay bastantes diferencias con la jugada caballo E4 como hemos visto antes cuando esta torre no estaba ahí colocada en D8 y un caballo podía llegar rápidamente a C5 y presionarnos el peón de E4. Vamos a ver a lo que me refiero. Después de caballo por E4, D por E4 y ahora estamos tocando la dama. Esta es la clave. Aquí cuidado que si las blancas se van a E1 sí que existe este sacrificio de alfil por H3, aprovechando que después de que las blancas tomen ahí en H3, dama por H3 jaque y una vez el rey se vaya a G1 tenemos dama por E3 jaque, aprovechando que ahora la dama no defiende este alfil por la existencia de ese alfil en E2 y estamos ganando la partida. Aquí simplemente son demasiados peones y muy vulnerable y bueno, demasiada vulnerabilidad del rey blanco. Por eso aquí existe la otra alternativa. Bueno, por supuesto aquí también las blancas pueden haceros dama H4 y no entrar en ese sacrificio, pero bueno, si nos vamos a retirar a E6 y ningún problema. Hemos ganado un peón y las blancas no tienen compensación suficiente. Dama C1 es la otra alternativa. Aquí las blancas ven que ese sacrificio en H3 es posible y optan por defender este alfil de E3. Simplemente vamos a continuar igualmente con alfil por H3. Es una posibilidad que da tablas por continuo, obviamente aquí después de G por H3, dama por H3 y bueno, no tenemos nada mejor que repetir. Pero también en caso de que no deseéis las tablas podéis jugar con B6 controlando ese salto del caballo a C5 que era tan molesto y las blancas no van a recuperar ese peón de E4 tan fácilmente. Aquí si por ejemplo caballo de 2, cuidado que ahora las blancas interrumpen la acción de la dama sobre el alfil de E3, ya no está defendido y de nuevo no vale el sacrificio en H3, aprovechando que después de dama por H3 comemos ese alfil. Bueno, y esto sería un poco todo con este H3 con el que las blancas han buscado evitar ya directamente todos nuestros temas en G4. Vamos con la siguiente jugada. Alfil F3 es otra opción razonable para las blancas en esta posición que tiene como principal inconveniente frente a H3 que no controla este salto de caballo G4. ¿Cómo planean contestar las blancas contra caballo G4 normalmente? Bueno, la idea es seguir con alfil C1, continuar con H3 y expulsarnos ese caballo y que todos nuestros movimientos dama C8, caballo G4 hayan sido una pérdida de tiempo y continuar las blancas con un desarrollo normal. Aquí tenemos una fuerte jugada que es alfil por B3, una jugada que hay que conocer con la que nos vamos a quedar en general con ligera ventaja o al menos en una buena posición bastante jugable. Ahora, ¿cuál es la clave? Que las blancas no pueden tomar este alfil de B3 porque estarían perdiendo ya directamente la partida. Después de A por B3, ahora al retirar ese alfil a C1 nos han dejado libre la diagonal A7, G1, alfil de 4 jaque y una vez se retira el rey H1, caballo F2 jaque. Las blancas aquí no tienen nada mejor que torre por F2 ya entregando la calidad y probablemente la partida. Eso sería una alternativa aquí que las blancas no pueden realizar, por eso tienen que hacer alfil por G4 y nosotros vamos a retirar simplemente ese alfil de B3 a E6. Aquí si las blancas comen, nosotros comemos, ningún problema y la jugada crítica aquí es F5.
Aquí tenemos que conocer que después de alfil por c3 estamos bien. Esta sería una jugada bastante precisa. Un par de alternativas para la blanca, siendo b por c3 lo más normal. Después de f por e6 simplemente vamos a retirar aquí el alfil a d4 con la intermedia, alfil d4 jaque, y una vez el rey se retire tomamos este peón en e6. De momento tenemos un peón de más, aunque sí que es cierto que las blancas van a tener suficiente compensación por él, por la mayor vulnerabilidad de nuestro rey ahí, pero bueno, mantenemos el alfil de negras, lo cual es bastante importante para la defensa. La partida podría continuar con torre por f8 y aquí rey por f8, jugada importante. Y bueno, esta posición que como os digo está objetivamente igualada, tenemos peón de más, a cambio las blancas tienen pareja de alfiles y bueno, de momento mejores perspectivas de ataque, pero es defendible. Eso por un lado, con ese f por e6 aquí. La otra opción sería que realizasen la jugada b por c3 y bueno, mantuviesen igualmente la pareja de alfiles, pero buscasen rápidamente un alfil h6 y bueno, tratar de darnos mate en algún momento, ¿no? Por la casilla g7. Aquí conocer que después de alfil d7 estamos bastante bien en esta posición y de hecho este b por c3 no es una buena jugada por parte de las negras. Ahora después de alfil h6, torre e8 y la clave es que al haber realizado ya la jugada f5 tenemos aquí, bueno, después de tanto f por g6, h por g6 y al final o bien cambiamos el alfil de blancas o bien se retira, tanto con alfil e2, la casilla clave e5 para el caballo. Una vez las blancas realizaron este avance de f5 y se quitaron del control de esta casilla e5. Desde aquí el caballo va a controlar perfectamente y va a defender muy bien todas las entradas de las blancas, aunque no tengamos alfil de negras, como ya digo. Aquí estamos bien. Después de una jugada normal como torre b1, vamos a continuar con f6. Y bueno, os he mostrado aquí un plan simplemente que podría continuar con rey h8. Vamos a tratar de consolidar nuestro flanco de rey. Después de esto las blancas podrían continuar con tomando ahí en g6, dama d2 y torre g8. Una jugada bastante precisa que lo que planea es realizar g5 en un momento determinado y que ese alfil de h6 se quede atrapado y comérnoslo. Aquí la mejor jugada de hecho es alfil e3 o alfil e4. Después de esto, bueno, vamos a consolidar nuestra posición y simplemente conocer que aquí estamos bien a pesar de la pareja de alfiles de la blanca. Nuestra posición es bastante sólida y ese caballo en e5 nos garantiza una buena posición. Si las blancas quieren eliminarlo, también van a tener que entregar su alfil de negras. Bueno, eso es, por un lado, hay que conocer estas cosas, ya lo digo, porque este alfil por c3 es una jugada precisa y no es tan fácil de realizar si no conoces estos temas, ¿no? Si no conoces que caballo e5 es una casilla excelente donde ese caballo va a ser más fuerte que la pareja de alfiles, si sabemos manejarlo correctamente. Bueno, mencionar otra alternativa aquí que existe, aparte de alfil c1, no es muy lógica porque las blancas moverían el alfil dos veces. Normalmente no es la idea de las blancas, pero bueno, la voy a mencionar simplemente y sería alfil por g4 en esta posición. Aquí simplemente vamos a tomar y después de dama de 2 vamos a continuar con alfil e6. Esta jugada sí que es importante, las blancas si no nos van a amenazar algún truquito en algún momento de f5 y nuestro alfil se va a quedar un poco raro ahí en g4 a tiro de amenazas como h3. ¿Vale? Así que alfil e6 nos quitamos de líos y después de esto las blancas pueden continuar con caballo d4. Además, desde e6 tenemos acceso a la casilla c4, tocamos la torre y una vez se retire vamos a cambiar ahí un caballo y e5. Ahora esta posición está objetivamente igualada, aunque tenemos pareja de alfiles, las blancas tienen la potente casilla d5 para el caballo, desde donde, bueno, vamos a tener bastante difícil no tener que entregar ese alfil de blancas a cambio del caballo en numerosas posiciones. Pero como ya os digo, esta es una posición que está completamente igualada. La idea normalmente de las blancas no es realizar la jugada alfil f3 para después permitir el salto del caballo a g4 y entonces tomarlo, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Bueno, esto es con alfil g3, vamos con la siguiente. Bueno, vamos ya con la variante principal en esta posición, que es rey h1, una jugada bastante lógica que planea contra caballo g4, que ahora no sería nuestra jugada más precisa, simplemente esconderse con el alfil de negras en g1 y a la siguiente h3 expulsarnos el caballo, seguir con el desarrollo y hacer que toda esta maniobra que hemos hecho con dama c8, caballo g4 sea una pérdida de tiempo. Vale, aquí no tenemos ningún truco, no tenemos alfil por e3, no tenemos nada de lo que hemos visto justo en anteriores ocasiones. Por eso aquí caballo g4 no es la jugada precisa, tenemos que cambiar de mentalidad y realizar la jugada alfil g4.
con un plan que, bueno, voy a explicar ahora vamos a ir viendo posteriormente, pero que básicamente va a consistir en que vamos a buscar el cambio de damas y llegar a un final en el que, bueno, una vez eliminemos las damas del tablero, las blancas ya no van a poder coordinar un fuerte ataque sobre nuestro rey, al faltarle material de ataque. Y bueno, nosotros sí que vamos a poder tratar de castigar, obviamente es una ligera ventaja, tampoco es nada decisivo, esta sobreexpansión que han tenido con E4, F4 y tratar de buscarle las casillas débiles, también la casilla C4, etcétera. Bueno, vamos a ver a lo que me refiero. Después de esto, las blancas tienen tres alternativas aquí. Vamos a ver primero alfil F3, una jugada normal, y aquí vamos a contestar con alfil por F3. Después de dama por F3, dama G4, la idea que os estaba diciendo, vamos a buscar ese cambio de damas. Ahora realmente las blancas, al haber colocado la dama en F3, tampoco tienen muchas posibilidades de evitar este cambio, ¿no? Una jugada como dama F2, por ejemplo, se contestaría con dama H5 y ahora estamos amenazando caballo G4, entrar en H2 con mate, la dama, el alfil D3. Este no sería buen negocio para las blancas, así que aquí podrían continuar llevando una torre al centro, torre a D1 y aquí dama por F3. Sin ningún miedo cambiamos damas y entramos en este final en el que, como ya os digo, estamos ligeramente mejor. Podemos presionar algo más las debilidades de las blancas al estar más sobreexpandidas. Bueno, después de esto podría continuar con torre C8 y un par de posibilidades. Aquí sí caballo D4, simplemente podemos continuar con A6, con idea de B5 en algún momento, o incluso caballo por D4. Bueno, muchas posibilidades. Otra opción sería aquí jugar alfil G1, que podría encontrarse con B5 ya directamente, aprovechando que después de caballo por B5 también podríamos tomar este importante peón central de E4. Bueno, eso es simplemente para poneros un ejemplo. Aquí conocer que estos finales no favorecen, ¿vale? Tenéis que practicar un poco, obviamente tampoco os va a salir solo, no penséis aquí algunas jugadas imprecisas y también las blancas se pueden quedar bien. Vale, eso sería aquí con ese alfil F3, ya os digo que no es la jugada más precisa que pueden haceros las blancas. Otra opción sería aquí alfil por G4, ya directamente cambiando. Podemos comer de caballo, pero bueno, por mantener un poco la idea original que os estoy transmitiendo, dama por G4. Si aquí nos toman en G4, bueno, pues lo mismo que hemos visto antes. Entramos en el final ese en el que estamos mejor. Dama E1 puede ser una alternativa aquí, quitándose de los cambios, y caballo H5. Bueno, la partida podría continuar con torre a D8, nosotros llevamos una torre a C8, torre a D1, perdón, nosotros llevamos una torre a C8 y la jugada caballo D5, que podría ser la que os está preocupando. Aquí podemos tomar ciertamente alfil por B2, es una jugada posible, pero bueno, es algo desagradable que te hagan C3, luego no sabes muy bien cómo va a salir ese alfil de ahí, así que la que voy a proponer es E6 y después de caballo C3, alfil por C3, aprovechando que las blancas no tienen otra jugada mejor que tomar con peón, ¿no? Si toman con damas estarían poniendo a tiro de descubiertas en esta posición. Bueno, después de B por C3, E5 aquí en esta posición y las blancas no tienen tan fácil aprovechar la debilidad de las casillas negras. Y aquí si toman, de hecho tomaríamos de peón de D, tampoco pueden aprovechar la casilla de 5, el caballo necesitaría demasiados tiempos para llegar ahí, la posición está objetivamente igualada en esta posición. Ya veis que el tema de alfil por C3 se repite bastantes veces también, siempre que las blancas no puedan aprovechar las casillas negras. Bueno, esto sería una opción aquí. Después de este alfil por C4 vamos a ver otra con alfil G1. Aquí simplemente vamos a tomar y después de dama por E2, misma idea de siempre, ¿vale? Por eso es tan fácil de recordar, dama G4. Si nos toman, entramos en el mismo final favorable de antes. Si se quitan, aquí caballo H5. Y esta retirada prematura del alfil a G1 por parte de las blancas nos va a permitir meter un poquito de presión extra sobre el peón de F4. Vamos a ver a lo que me refiero. Las blancas pueden continuar llevando una torre A1, un desarrollo normal, y aquí alfil por C3, aprovechando de nuevo ahora que dama por C3 en esta ocasión se contestaría con caballo por F4, aprovechando que ese alfil se ha retirado. Por eso, B por C3 y aquí vamos a continuar con B6. Es igualmente interesante, bueno, o razonable continuar con torre C8. La clave de ese B6 es que lo vamos a tener que hacer en algún momento porque si queremos continuar con el desarrollo tenemos que defender ese peón de A7 en algún momento. Así que B6, planeamos continuar con torre C8. Aquí las blancas podrían seguir con caballo D4. Si no siguiesen, nosotros seguiríamos con nuestro mismo plan, torre C8, y luego ya tendríamos libre ese caballo para maniobrar. Si caballo D4, aquí directamente nos permiten ocupar la casilla A5 desde donde nos queremos dirigir a C4, tocando la dama y ya molestando un poquito a las blancas.
que podrían continuar con E5, una jugada razonable, tratan de ganar espacio en el centro, y caballo C4. Aquí existe la posibilidad de dama C1, bueno, es una jugada bastante normal, simplemente podríamos llevar la torre de AC8 y continuar, bueno, con un desarrollo normal. Pero también es bastante tentador para la blanca jugar dama D3. Aquí simplemente podríamos contestar con torre AC8, que es una jugada normal, defendemos ese caballo, pero aquí existen bastantes líos después de caballo por F4. Si os conocéis esta variante, además, es probable que las blancas no, y podáis, bueno, tengáis muchas posibilidades de que se equivoquen. Después de caballo por F4 ya sería un error directamente torre por F4. Aquí la clave es que vamos a comer, y una vez las blancas nos coman el caballo de C4, tenemos esta intermedia de D por E5. Ahora torre F1, tratando de desviar la dama de la clavada. Este caballo está clavado debido a que la dama de C4 está indefensa. Simplemente jugamos dama E4, ya no nos pueden amenazar la dama de ninguna forma, y una vez se retiren vamos a cambiar damas, no hay mucha alternativa, y rey G7. Ahora, no evitamos que nos coman este peón, pero bueno, después de torre 8 y torre C8 es claro que tenemos este 4 contra 2 en el flanco de rey bastante importante, y la estructura de peones de las blancas está arruinada, lo cual compensa bastante que tengan 2 piezas por torre en esta posición. Aquí estamos bastante bien. De hecho, es ventaja casi decisiva. Vale, eso sería aquí con este torre por F4. Ciertamente aquí las blancas pueden continuar con dama E4, que parece que nos están ganando ya, ahora sí que sí todo, pero tenemos D por E5, intermedia de nuevo. Ya veis que hay bastantes líos en esta posición. Podría continuar con caballo C6, ahora nos están tocando el caballo de C4, pero bueno, de momento no pasa nada porque también estamos amenazando mate en G2. Después de esto, dama G5, nos quitamos ya de esa clavada. De nuevo, no pueden tomar ahí en C4, así que tendrían que realizar la jugada G3 para evitar ese mate, y aquí caballo D2, dando un doblete aquí a la torre y a la dama, y forzando a esta secuencia que seguiría después de G por F4, dama F6, ahora estamos clavando ese peón, ¿no? Si no, simplemente ganaríamos la torre. Y ahora, bueno, después de dama G2, caballo por F1, y llegamos a esta posición que está objetivamente igualada. Ahora las blancas tienen 2 piezas por torre, pero a cambio ya veis que tienen el rey más débil o potencialmente más débil al no tener peones alrededor que lo protejan, y además tenemos una ventaja estructural en el flanco de dama por esta estructura de peones de las blancas. Esas serían las 2 alternativas aquí. Bueno, por supuesto existen muchas más posibilidades, pero bueno, para que sepáis la idea sobre todo es que si nos hacen este rey H1 en esta posición, queremos cambiar damas. Entonces caballo G4 no es una buena jugada, tenemos que realizar alfil G4. Si nos hacen cualquier otra alternativa en esta posición, la idea sí que es caballo G4, salvo con H3, como ya habéis visto. Bueno, esto sería todo en este vídeo. Muchas gracias por verlo, os espero en el siguiente.